Continuamos con el programa Todo es Agro. Ya lo tenemos a nuestro siguiente invitado, justamente de mano de la FACEM. Estamos teniendo, Leo, al ingeniero Héctor Corrales. Él nos va a estar hablando un poquito sobre el diplomado que se va a lanzar el día de mañana, 9 de julio. El diplomado es en gestión de empresas con criterios de sostenibilidad, liderazgo sostenible de la estrategia a la rentabilidad. Muy buenas noches, ingeniero, ¿cómo estás? Buenas noches, Marlene. Buenas noches, el equipo. Gracias por la invitación. Comentarnos un poquito cómo fue este camino para poder lanzar y aterrizar un poco eso de lo que tanto escuchamos, que es la sostenibilidad y tener de a poco ya una especialidad en ese sentido, ya con esa visión de que sea rentable la sostenibilidad. Hace muy poco decíamos dentro de todo agro, ¿qué es lo principal cuando hablamos de la sostenibilidad? Que sea económicamente sostenible. Y déjame un poco iniciar con algo de historia. Nosotros en la FACEN hace mucho tiempo, específicamente desde el año 2006, venimos trabajando con este tema de la sostenibilidad. De hecho, el equipo de FACEN que estamos hace mucho tiempo trabajando, ya veníamos trabajando desde 1998 aproximadamente con el tema de sostenibilidad y todo lo que era responsabilidad social. Y en el año 2006 se lanza en la facultad una materia optativa para todas las carreras que se llamaba así, a secas, responsabilidad social. Y a partir de ese momento, digamos que la FACEN empezó a trabajar en todo lo que es el ámbito académico, para instalar este tema al interior de la facultad. Esto se fue ampliando y tomó un impulso muy fuerte en el 2015 cuando se lanzan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque digamos que le dio un marco mucho más sólido a este tema y focalizó mucho más la idea de la sostenibilidad que antes de esos objetivos estaban presentes ya desde el año 1987 con el informe Brundtland, pero en definitiva era como que eran como temas muy dispersos que costaba juntarlos en un solo tema y en una sola idea. Con este lanzamiento de Naciones Unidas es como que se consolida la idea, la estructura y fundamentalmente aparece un documento, el primer documento donde eh, tenemos ya indicadores, tenemos metas, tenemos una serie de cosas medibles que dejan un poco la teoría que había antes y la bajan un poco a tierra, ¿verdad? En ese momento, la FACEN toma una decisión académica, pero también estratégica, posicionándose como uno de los temas centrales, transversales de la FACEN. Y ahí empieza a trabajar con una serie de proyectos de financiamiento y de cooperación internacional que finalmente va consolidando este proceso a lo largo de todos los años. Em, la idea del diplomado, para entrar un poco ya en lo concreto, es, yo estuve hablando con el decano y el vicedecano hace más o menos unos 5 meses atrás, 4 meses atrás, y hablábamos de la importancia de fortalecer este tema, fundamentalmente a profesionales o personas que con poca disponibilidad de tiempo necesitan instalar este tema en sus vidas profesionales y particulares, ¿verdad? De hecho, la FACEN sigue incorporando cada vez más en su malla curricular. La nueva malla curricular tiene una serie de materias ya muy específicas vinculadas al desarrollo sostenible, pero la idea de este diplomado no era solamente para la facultad, sino para el ámbito en general laboral. ¿Y cuál es el objetivo principal de este diplomado? Es achicar la brecha que hay en los profesionales respecto a la conceptualización y la teoría de lo que es la sostenibilidad con lo que es la práctica y la verdadera aplicación hoy de ese concepto en la vida profesional.
Entonces, estructuramos este diplomado, específicamente el decano me pidió, me dijo, estructurar un poco un diplomado de unas 20 horas que podamos ofrecer y que básicamente apunte a cubrir esa brecha. Y ahí estamos, Marlene, ahí estamos, Marcelo, Fiorella, con esta primera versión. Ya tenemos fijada una segunda versión también para el 6 de agosto, este, porque queremos que esto prácticamente cada mes, por lo menos los primeros meses, podamos ofrecer para que los diferentes profesionales se puedan ajustar a sus cronogramas, ¿verdad? El diplomado es totalmente virtual, sincrónico, pero tiene la posibilidad de la plataforma de grabar todas las clases de tal manera que una persona que eventualmente no pueda asistir o total o parcialmente a una de las sesiones lo pueda hacer sin necesidad de estar presencialmente en la plataforma. De todas maneras, obviamente, es altamente recomendable hacer el esfuerzo de estar en la plataforma en la sincronía, porque obviamente la riqueza y el sacarse las dudas es mucho más, va a ser mucho más productivo. Eso es muy así a temas generales. No sé si me fui un poco del tema, pero acá estoy para escuchar sus preguntas. Eh, Realmente es espectacular, Inge. O sea, a mí la verdad que me interesa muchísimo todo lo que estás comentando. Y me pareció también muy llamativo que estabas diciendo que desde el año 1998 ya se estaba hablando de sostenibilidad. ¿Cómo te miraba la gente cuando vos le decías el término sostenibilidad? Sí, mira que hace unos años la gente se quería reír en tu cara cuando vos querías hablar de sostenibilidad. ¿Cómo habrá sido esa época también, ese momento? Se veía muy lejano también todo, me imagino, Inge, en ese Sí, sí, momento. sí. A ver, te cuento rápido. Cuando nosotros empezamos a trabajar en este tema, la imagen era que éramos unos locos. Totalmente. Literalmente éramos unos locos, éramos unos desubicados que estábamos hablando de cosas que eran totalmente irrelevantes y además totalmente disruptivas, pero en el sentido negativo. Eh, el segundo paso, unos años después, fue cuando empezó a tener más fuerza y a haber más información científica. Entonces, el siguiente paso fue decir, negar una serie de indicaciones científicas que apuntaban a la necesidad de mirar hacia la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, no, hay estudios científicos, pero también nosotros tenemos estudios científicos para decir que es lo contrario, ¿verdad? Y después empezaron a haber ya cambios mucho más positivos. Ya apareció, digamos, el esquema de sí hay evidencia científica, sí es cierto que tenemos que preocuparnos por esto, pero eso no es rentable, pero eso no es viable desde el punto de vista práctico y finalmente no lo podemos aplicar. Y en este momento, por llamarlo así, el estado de situación que yo veo es una situación donde se dice, ok, sí, sí, evidentemente tenemos que cambiar, pero no sabemos cómo y denos tiempo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese proceso evolutivo yo lo viví, me causa risa porque preguntaste eso, Marcelo, porque nosotros lo vivimos. Yo estuve en varias presentaciones. Yo en su momento fui el coordinador durante muchos años del tema de responsabilidad social de la Universidad Nacional de Asunción. Y en ese carácter, no sé, habré hecho una montaña de charlas y de presentaciones. Y la verdad que fue muy duro al principio, ¿eh? Incluyendo al interior de la facultad, ¿eh? También al interior de la facultad era muy, o sea, pero de la universidad, era muy difícil, ¿eh? Así que ese es un largo proceso, pero yo diría, siguiendo un poco con la línea del diplomado, miren, yo creo que en este momento hay extraordinarios recursos y experiencia en este tema que permiten con mucha responsabilidad plantearnos ese eslogan de nuestro diplomado. Dejar de ser reactivos para ser proactivos, totalmente. Pero, uf, mi contestador es una locura, habla cuando no quiere.
Em, entonces, le estaba diciendo, nosotros en este momento ya estamos en una situación donde hay herramientas, donde hay indicadores, donde hay realidades, donde hay presiones que claramente están impulsando hacia este tema. Y hoy tenemos condiciones y el diplomado apunta a eso, a mostrarle a los participantes todas las herramientas que hay y todos los mecanismos que hay que permiten dejar ese concepto teórico y a la vez reactivo hacia la sostenibilidad para pasar a instalarlo dentro de la gestión como un factor de competitividad y rentabilidad, ¿verdad? Porque realmente es así. Yo, yo hablaba con un empresario hace un par de semanas y hablábamos de que qué relación podría tener aparentemente el tema del estrecho Hormuz y el tema de petróleo con la sostenibilidad y toda. Yo le decía, porque sencilla y llanamente apareció un problema de petróleo, de energía, para hacerlo más específico, que aparentemente estaba solucionado y seguía siendo por lejos la solución más barata. Sí, pero de repente apareció una variable que lo que hizo fue cambiar las condiciones y nos hizo mirar y decir, espera un poco, esta energía sigue siendo la más barata, que es la principal justificación, pero no, eventualmente no puede ser tan accesible como pensábamos. Por lo tanto, tenemos que pensar un poco también en ser más independientes en términos energéticos del resto para las operaciones de mi organización, ¿verdad? Y eso es sostenibilidad. Eh, Fíjense que le estoy planteando no solamente un tema de costo, estoy planteando un tema de accesibilidad, que es unas patas fundamentales que la sostenibilidad quiere, que las organizaciones desarrollen. De eso podemos hablar muchas y muchas determinadas circunstancias en el ámbito de agronomía. Y bueno, hay una serie de mercados que ya tienen restricciones específicas respecto a una serie de cuestiones vinculadas a productos agrícolas y que en resumidas cuentas se puede traducir en accesibilidad a esos mercados. Y no funciona lo que se llama el greenwashing, ¿verdad? El lavado de cara, ya no funciona en ciertos ámbitos, en algunos ámbitos todavía, y también me podrán plantear mucho, y tienen razón, que hay muchos mercados que todavía no tienen esas exigencias. Totalmente de acuerdo. Sí, pero lo que estamos hablando aquí es, y el diplomado no pretende hacer un cambio revolucionario en las organizaciones, lo que pretende es ponerle en contexto a los profesionales para que tengan un conocimiento pleno y que puedan evaluar con herramientas concretas cuáles son las decisiones que pueden tomar. Eso es un poco en concreto lo que plantea nuestro diplomado. Y repito, el gran aporte me parece que de los últimos años que tratamos de llevarlo al diplomado es precisamente los recursos, los nuevos recursos que hay. ¿Ok? Entonces, eh, cuando hablábamos hace 15 años atrás, ya que me preguntaste, Marcelo, estaba el libro blanco de la Unión Europea, estaba la norma ISO 26000 de responsabilidad social. En fin, ahí estaban todas las normas ISO vinculadas al tema ambiental. Sí, pero eran sin sacarle la importancia y la vigencia, siempre eran herramientas muy abstractas. Hoy tenemos herramientas concretas. Hoy tenemos cosas para medir. Hoy tenemos los famosos indicadores claves de desempeño, los KPI, para sostenibilidad. Así como medimos, tenemos indicadores de rendimiento, de desempeño para cada una de las áreas de la organización, también tenemos dentro de la organización el KPI específico de sostenibilidad. Y acá también quiero remarcar algo que es importante. Resulta ser que todavía la gran mayoría de las organizaciones tiene el tema de sostenibilidad como un tema transversal manejado por un área específica. ¿Ok? Entonces,
Las organizaciones ya bastante avanzadas lo que tienen es un área o un gerente de sostenibilidad o un gerente de responsabilidad social o el nombre que le quieras dar. Eso es un buen avance, pero la verdadera sostenibilidad se tiene que instalar al interior de la organización. Entonces, mi director de logística o mi director administrativo o mi director de talento humano tiene que conocer el concepto y tiene que conocer cuáles son las áreas de sostenibilidad que él debe manejar dentro de su área específica, independientemente que haya una unidad que se dedique específicamente a eso, ¿verdad? O sea, cuando yo soy el gerente o el director de operaciones de una organización, mi obligación es saber cuáles son los 5 o 6 indicadores de gestión, de mi gestión individual, que están directamente vinculados a la sostenibilidad. Y digo más, hay muchas veces yo estoy haciendo sostenibilidad, pero ni siquiera lo sé. ¿Ok? Como no tengo el conocimiento, no estoy ubicando el, mi tarea cotidiana, a lo mejor, que yo estoy mirando hacia la sostenibilidad, pero en realidad ni siquiera sé que lo puedo reportar como sostenible. Entonces son muchos parámetros que en definitiva están hoy en la realidad y que lo que queremos es llevarlo a un ambiente académico metodológico para transmitir eso. Eh, Podría resumir en concreto, yo si ocupo una función operativa o una función profesional en cualquier lugar, yo podría mirar la sostenibilidad simplemente viendo cuáles son las oportunidades que me da, cuáles son los mercados que me abren, cuáles son los riesgos que aparecen o que podrían aparecer, ¿sí? Y cuáles son los cambios operacionales que yo debo hacer para ir ajustándome al tema de la sostenibilidad. Miren que yo hablo muchísimo, pero Resaltar, te saluda Fío, soy ingeniera ambiental y todo, a todo lo que decís más o menos quiero hacer una pancarta y volver a mostrar porque es tan importante y tocaste un término que quiero resaltar porque hay que hablar de eso, de todo lo que es el greenwashing y cómo de repente las empresas se agarran del tema sostenibilidad para hacer esto. Y en pocas palabras, el greenwashing es tapar todo el impacto negativo que están generando durante toda su producción, transformación de producto, llámele X el producto final y decir, ah, no, pero estoy haciendo esto por la sostenibilidad para tapar todo eso, ¿verdad? Entonces, de repente es como que hay muchas empresas que lo están haciendo ya muy bien. La mayoría son los que ya tienen un lineamiento más internacional. Pero sacar esa cultura, yo creo que este diplomado va a ayudar muchísimo a que haya más profesionales que sepan que la sostenibilidad no es solamente termina el año y vos sacas tu informe de sostenibilidad y contás todo lo lindo, todas tus donaciones, o sea, no es eso, ¿verdad? Entonces me parece súper interesante, me encanta. La verdad que Marle fue la que trajo esta ponencia acá. Yo estoy súper anotada ya para el siguiente seguramente. Y nada, es súper, vamos a decirle, tiene mucho valor que hayas atravesado todo este proceso. Si ahora sigue siendo difícil para los ingenieros ambientales meter esto en las industrias, no me quiero poner en tu sí. lugar, Inge. Yo me iba a moquetear con cualquiera, básicamente. No, Ay. no, la verdad que fue una hermosa experiencia, porque nos permitió, no solamente a mí, sino a todo lo que desde la facultad trabajamos en esto, nos permitió ver la ¿Cómo habrá evolución. sacado pecho el Inge después de Sí, todo? sí, sí. Eh, Ahora me van a venir a contactar. Me van a querer que les asesore. no, mire, si tienen un minuto más de tiempo, les quiero contar una anécdota que yo solía Adelante, Por decir adelante. cuando supuesto. estaba greenwashing. Yo enseñaba en la FACEN, mucho tiempo enseñé responsabilidad social. Y yo le decía a los muchachos, eh, acá estamos hablando porque históricamente usábamos en aquel entonces, usábamos la norma ISO 26000 que sigue vigente, ¿verdad? Y bueno, ahí decía básicamente que era todas las acciones que hacía la organización para colaborar con el desarrollo sostenible. Era más larga la definición, pero en esa parte. Y yo le decía que hablábamos de desarrollo sostenible. Y yo le decía, ok, miren lo que hacen las empresas con el famoso greenwashing, le decía.
Dice, el principal problema ambiental que genera, por ejemplo, una fábrica es no hacer un tratamiento de todos los efluentes que tira al arroyo que tiene al lado. Dice, eso genera no solamente problemas ambientales, sino problemas sociales de salud y de etcétera, etcétera. Pero por otro lado, y era irónico, pero era para resaltar un poco el contraste, ese tema ni siquiera toca. Pero por otro lado, hacen una donación hermosa para fomentar el crecimiento de los yaguaretés en el Chaco. Dice, y sus operaciones están solamente acá en el departamento central, en Asunción o en el área oriental. Dice, no tiene nada que ver con el Chaco. Y toda la propaganda dice, nosotros somos buenitos ambientalmente porque ayudamos a cuidarle a los yaguaretés en el Chaco. Y yo le decía, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra, ¿verdad? Entonces, volviendo más al tema, Fiorella, sí, era. Pero tampoco quiero también poner un manto de compasión en lo que es. Muchas veces se actúa por ignorancia y por no tener los conocimientos. Y no sé si como estoy de tiempo, pero yo soy muy charlatán. Le voy a contar una anécdota. Mi primo hermano era director administrativo financiero de un frigorífico. Y siempre yo le hablaba de esto y él me decía, estás loco. Hasta que finalmente, por la presión de la comunidad del entorno, tuvieron que tomar la decisión de salir de donde estaban y irse a un nuevo lugar. Lógicamente, al salir y al mover el frigorífico, se molestaron en mirar todas las cosas que podían hacer. Y cuando inauguraron ese frigorífico, mi primo hermano me invitó y a mí me llamó la atención porque yo no tenía nada que ver con esa institución. Y cuando estábamos, después de todo el acto de inauguración y cuando estábamos ahí ya la parte de social, específicamente social, se acercó y me dijo, tengo que confesarte, primo, de que siempre vos me dijiste algo y yo me comporté como un tonto, por no decir otra cosa que no me dijo tonto, pero ustedes me entenderán. Me dijo, nosotros teníamos costos para llevar los desechos. Teníamos costos para alquilar lugar donde tirábamos los desechos. Teníamos problemas de dar coima a la municipalidad cada tanto por problemas de olores. Teníamos problemas con los vecinos. Dice, hoy que estamos inaugurando esta fábrica, en primer lugar, todos esos problemas no solamente que se resolvieron, sino generaron dinero. Dice, hasta el último pelito del animal encontramos un comprador que le interesa comprar. Todo lo que es la parte de emanaciones de gas, lo reciclamos y lo metemos dentro de la caldera para poder producir eso mucho más. Bueno, a usted no le voy a contar lo que ya sabe, ¿verdad? Pero lo que quiero contar nomás es muchas veces se actúa reactivamente sin buscar una verdadera solución a ese tema. Así que sí, estamos y la verdad que creo que es un momento muy propicio para lanzar este diplomado y fundamentalmente para cerrar esa brecha, que es lo que queremos hacer, que es cerrar esa brecha entre la formación profesional que tienen nuestros profesionales salidos de la universidad y el desconocimiento que hay real de la sostenibilidad. Obviamente un diplomado está abierto a cualquier profesional o a cualquier persona. Ustedes saben muy bien, eso no hay una limitación de ser egresado universitario, pero para ser honesto, esto se montó para cubrir esa brecha. Y creo que hemos logrado sintetizar en 20 horas ese proceso que es bastante complejo también, ¿verdad? Estamos haciendo, y hemos tratado también, y con esto cierro, hemos tratado de hacer una dinámica que nos permita poner en contexto un tema, los diferentes temas vinculados a la sostenibilidad, eh, plantear una conceptualización, o sea, un tema teórico muy pequeño, muy concreto,
y muy fijado en herramientas y recursos, no en teoría, en herramientas. Y luego plantearnos llevar, dentro del diplomado estoy hablando, eso ayudarle al participante a que el participante lleve a su realidad profesional, usando las herramientas que le acabamos de mostrar. Entonces, lo que estamos queriendo que sea un diplomado que sea mucho más práctico y mucho más aplicable de lo que es la teoría, ¿verdad? También eso me parece que es importante remarcar porque sabemos que muchas veces uno tiene en la cabeza muchas cosas, pero a la hora de bajar a tierra es muy complicado. Así que por ahí vamos, ¿verdad? Gente, ingeniero, estamos súper agradecidos y yo quiero nada más pedirte para una siguiente ocasión, ¿verdad? Que podamos hablar también con más tiempo. Hay un tema que ahora está moviendo muchísimo el avispero, que es el que están pidiendo explotar la zona del Médanos para tener un gasoducto. Y yo creo que tenemos ahí un tema muy interesante para hablar. Hace poco nomás en el Congreso se estaba debatiendo esa idea y me gustaría muchísimo saber tu punto de vista con respecto a eso, sobre todas las aristas que hay alrededor de ese proyecto. Entonces, también dejándote un poco en compromiso para una siguiente ocasión poder ¿Cómo no? hablar, sería sumamente interesante. Acá una sola cosa, Marcelo, quiero hablar. Con mucho gusto, las veces que quieras. Tener más cuidado porque yo soy un tipo que hablo mucho, así que te puedo llevar todo el programa. Pero sí, con mucho gusto podemos hacerlo. Y lo que te quiero decir es, más que mi opinión, hoy tenemos herramientas para evaluar eso. ¿Me Claro. entiendes? O sea, es decir, miremos este tema, este proyecto y bajémoslo a las herramientas y Sí. veamos cómo con las herramientas se manifiesta el tema. Y eso es lo importante de las metodologías que hoy tenemos. Excelente. Después de esta entrevista, Inge, oye, tira patas y de Derejelo mitad. Infonegocio ya me pidió tu contacto, comentarle a la audiencia de que el diplomado en Eh, gestión de para los empresas que con están criterios. interesados, el primero, el flyer está tanto en la página de ustedes como también en todas las redes de la FACEM. Está actualizado, o sea, lo que está hoy publicitado es el que empieza mañana, pero no, seguramente los que están escuchando ya no le va a dar tiempo, pues pasamos para la siguiente fecha que es el 6 de agosto, el jueves 6 de agosto. Es un proceso demasiado fácil. Entras en la página FACEN o en la de usted, hay un flyer y ahí tenés un QR donde accedes a la ficha de inscripción, automáticamente ahí te escribís y luego hay unos contactos de cómo hacer una transferencia para lo que es el costo del diplomado. ¿Tenés Es muy conocimiento sencillo, de la inversión que se va a hacer con este diplomado, ingeniero? pero no te escuché. ¿Tenés conocimiento de cuánto es la inversión para este diplomado? 690.000 guaraníes. Diplomado en gestión de empresas con criterios de sostenibilidad. Este diplomado está diseñado para actualizar el perfil profesional frente a los esquemas educativos tradicionales, dotando a los participantes de las capacidades necesarias para liderar el contexto contemporáneo de la sostenibilidad, ofreciendo herramientas estratégicas necesarias para transitar de una gestión reactiva hacia modelos de negocios circulares y responsables, asegurando la competitividad del mercado y la legitimidad social a lo largo del plazo. Dirigido a directores y gerentes generales, líderes de áreas de operaciones, logística, finanzas, compra, abastecimiento, investigación, consultores, asesores, gestores estratégicos, emprendedores y profesionales. Muchísimas gracias por brindarnos hoy tu tiempo, ingeniero Héctor Corrales. Un gusto volver a saludarte. Conozco a Gracias. mucha gente que te admira profunda y genuinamente por todo el trabajo que venía haciendo desde la FACEN, un docente al cual quisiéramos que todo el mundo conociera. Así que mis respetos y también de parte de todo el equipo de Todos Agro. No, mi agradecimiento a ustedes por el tiempo y por el interés en el diplomado, porque todavía, a pesar de lo que dije, todavía hay mucho de socialización sobre este tema, porque todavía hay muchos preconceptos que hay que romper. Así que muchísimas gracias por el espacio y por abrirme este momento de contar un poco qué es lo que queremos hacer y cómo seguir trabajando después de tantos años, décadas en este tema. Excelente. Muchísimas gracias, ingeniero. Que tenga una excelente noche y bueno, mucho éxito para el diplomado.
Dale, gracias a ustedes por el Gracias, tiempo y por Inge. el espacio. Chao, chao.